Amigos, buenos días. Estamos en el martes de la 13ª semana del tiempo ordinario y hoy celebramos el día de San Pedro y San Pablo. Tenemos en esta solemnidad la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos 1 al 11. Es el momento en que se nos dice que el primero de los apóstoles, Santiago, el hermano de Juan, uno de los zebedeos, pues muere decapitado. Y Pedro es tomado por prisión debido a que Herodes se da cuenta que esto le gustó mucho a los judíos, a los enemigos del cristianismo. Las acciones de Herodes, tal como Lucas las describe, están marcadas por el capricho y sirven como un contraste para realzar la milagrosa preservación de la primitiva comunidad, especialmente de otro de los 12, Pedro. Todo por capricho. Esto me hace pensar en algo que escuché decir una vez. El hombre es el único animal que cuando llega allá al poder es capaz de matar a los de su propia especie. Qué tremendo es esto. No se sintió la necesidad de reemplazar a uno de los 12, a Santiago, tal como ocurrió con el caso de Judas. Cuando Judas desaparece, aquella comunidad apostólica ora y echa la suerte y elige a Matías como sucesor de Judas. Pero acá Santiago murió y la comunidad no hizo nada para que existiera un sucesor de Santiago. Pedro atribuye su liberación al Señor. Pensaba que era una visión, es decir, un sueño nocturno. Posiblemente hay que pensar que los guardias estaban dormidos, pero lo cierto es que milagrosamente Dios libera a Pedro. Amigos míos, no hay prisiones que puedan detener la fe. Por lo tanto, no aprisiones la fe que Dios te ha dado. Que ella recorra todas tus venas, que se meta en tu sangre. Que ella recorra cada tejido de tu corazón. Que ella se meta en tus tuétanos, en tus huesos. Que sea como tu columna. Que invada tu pensamiento, que ilumine tu manera de pensar y de razonar. Nada debe detener la fe. Dios está con su iglesia, con nosotros. Amén. Amigos míos, y vamos a la segunda lectura de este día de San Pedro y San Pablo, que es de una de las cartas pastorales, la segunda carta a Timoteo. Esta vez está tomada del capítulo 4, versos 6 al 8, y luego del mismo capítulo 4, los versos 17 al 18. Pablo está manifestando en claras palabras de que presiente que pronto va a morir. Quizás esta es una de las cartas que se pueda decir que Pablo pues puede estar prisionero. Lo cierto del caso es que Pablo espera ser enviado a la muerte muy pronto y considera el derramamiento de su sangre como una libación. La libación era un ritual sacrificial donde se derramaba, depende del contexto, si era Grecia, si era Roma, si era en otra parte, en el Asia Menor. Un líquido como una especie de sacrificio, de ofrenda. Normalmente era vino, a veces se derramaba sobre una superficie o sobre una mesa o sobre una roca. Podría ser también miel, o en otras ocasiones era leche, en otras ocasiones era, en fin, había una lista de líquidos. Y repito, depende de la región, el contexto, que se derramaba como sacrificio o como una ofrenda a determinada deidad. Y Pablo
ve su muerte como el derramamiento de su sangre, ofrecida a Dios. Pablo quiere decir que su martirio cede en honor de Dios y tiene valor para la salvación de las almas. Y vamos a recordar cómo llega Pablo cuando están ajusticiando a San Esteban y cuando Esteban habla casi con las mismas palabras de Jesús en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y a pesar de que Saulo estaba aprobando la muerte de San Esteban, la oración de San Esteban fue escuchada. Morir es como partir de esta vida y retornar a Cristo. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo. Pablo ha defendido y conservado el depósito de la fe. Y como ha dicho en una de sus cartas, si un ángel viene del cielo a anunciarles otro evangelio, anatema sea ese ángel. No le crean. Se toma esta imagen de las competiciones atléticas en que los ganadores obtenían una corona de laurel, de pino u olivo. Pablo pues es muy conocedor de estos juegos, de los Juegos Olímpicos de su época, y el ganador obtenía esta corona, pero aquí el que gana es el que consigue la vida eterna. Pablo no quiere decir que haya sido puesto en libertad en esta ocasión, sino que será rescatado para el reino celestial. Que esta carta pastoral nos anime a mantenernos firmes, a seguir cuidando el depósito de la fe, a manifestar la palabra de Dios a todo el mundo, a entregar nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre. Amén. Querido amigo, y vamos al Evangelio de este martes, que es Mateo 16, versos 13 al 19. Jesús hace dos preguntas. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? Que si eres Elías, Jeremías, alguno de los Juan el Bautista, alguno de los profetas. La segunda pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Las dos preguntas que hace Jesús indudablemente es para buscar probar a sus discípulos. Simón Pedro responde por todos, confesando que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Mateo añade, el Hijo del Dios vivo. Quizás esto es un reflejo de lo que creía indudablemente la primitiva comunidad cristiana. Y Pedro habla, y más nadie dice nada. Porque Juan pudo haber alzado la mano. Además de lo que dice Pedro, yo digo esto. O Tomás dice, no, pero yo creo en esto más bien. El que cayó otorga. Entonces Pedro está respondiendo por todos. La confesión de mesianidad que ha dado Simón se atribuye a una revelación divina. Es lo que le dice Jesús. No podía proceder de su propia observación o de lo que pudieran haberle enseñado otros. Esto es revelación. Jesús da entonces a Simón Bar-Joná un nombre nuevo y le encomienda una misión que es proclamada en el pasaje más enérgicamente discutido del Evangelio. Porque Jesús dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dijo mis iglesias, porque Jesús no quería fundar varias iglesias, una sola. Los hombres por nuestros pecados la hemos dividido, pero el proyecto de Jesús es una iglesia. Una iglesia. Que los hombres se separen de esta iglesia que Jesús formó fue decisión de ellos, no de Cristo.
no del maestro. Pedro, este es el nombre que le pone Jesús a Simón, viene del griego Petros, que es una forma masculinizada del femenino Petra, que significa roja, equivalente del arameo Kefá. A Pedro se le llama roca por la fe que acaba de demostrar en su confesión. Y esta es la fe que nosotros debemos conservar y que nos pide el Padre. No una fe de plastilina, en la que por cualquier cosa te desmayas, sino firme como la roca. El grupo que Jesús ha formado permanecerá sobre la base de la fe en Jesús como Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús es el Salvador, Jesús es el Hijo de Dios. Mientras esta fe se mantenga, las puertas del Sheol, las puertas del infierno, nada podrán contra el grupo. Por lo tanto, está claro el objetivo del demonio: desanimarte para que te vayas de la iglesia, porque fuera de ella sí va a hacer desastre contigo. Y te va a decir el demonio: ahí nadie sirve, todos son pecadores, eso. Te va a tratar de que te decepciones y que te desanimes, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mientras esta fe se mantenga, las puertas del Sheol nada podrán contra el grupo. Conferir las llaves es otra imagen que aparece al final. Es una clara afirmación de que se pone a alguien en posición de jefe dotado de autoridad, como lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Amigo mío, que se mantenga en nuestros labios y en nuestro corazón la fe de Pedro. Tú eres el Mesías, Jesús es mi Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.